Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Peugeot 308. Es un coche que tiene cosas muy peculiares, muy de Peugeot, como son el puesto de conducción. El volante es muy pequeñito, es muy bajo, hay que mirar el cuadro a través de la parte de arriba. Es una posición de conducción un poco extraña al principio. En general tiene bastante buen equipamiento. Lo hay en 5 acabados diferentes. El Active sería el inicial, el Allure sería el acabado intermedio, que lo podríamos ampliar un poquito con el Allure Pack, y luego estaría el GT con el GT Pack. El más interesante podría ser el Allure Pack, porque los GT lo que nos añaden sí son algún asistente de conducción, pero es más bien todo estético, y los Allure lo que hacen es añadirnos bastante equipamiento, en general funcional, sin subirse demasiado de precio. Lo habría con 5 versiones diferentes térmicas y 2 A mayores que serían híbridas. Las térmicas serían el PureTech 110, el PureTech 130 con caja de cambios o manual de 6 velocidades o automática de 8, y luego estarían los Blue HDI, que serían los motores diésel con 130 caballos también, manual de 6 velocidades o automático de 8 velocidades. A mayores estarían las versiones híbridas. Habría 2 versiones híbridas que serían el Hybrid 180 y el Hybrid 225. Estos tendrían un rango eléctrico con una batería de 12 kilovatios, es una batería bastante pequeñita, pero para hacer unos 60 kilómetros de autonomía 100% eléctrico. Puede ser interesante, pero me parece un coche que ya son muy caros. Este coche con un pack intermedio, un acabado intermedio y un par de opcionales, porque el Allure Pack le faltan un par de cosillas que se pueden añadir opcionalmente y pueden ser interesantes. Podemos estar hablando en torno a 32-33.000 euros sin ningún tipo de descuento. Luego, pues lo de siempre, ¿no? Podría acabar en menos de 30.000 euros con descuentos, que, repito, a ver, son los precios que tenemos a día de hoy. En la parte delantera va a haber variaciones con respecto al primero, segundo y tercer acabado. En los acabados GT, el tercer acabado, la parrilla es un poquito diferente, los pilotos delanteros son un poquito diferentes, tiene unos falones laterales y el paragolpes es un poquito diferente. En el acabado inicial lo que cambiaría sería la parrilla, los colmillos, que son las luces esas, las luces, que en este caso tienen una especie de plástico del color de la carrocería que lo hace visualmente un poquito más estrecho, pero sigue siendo más o menos lo mismo. De serie luces en LED, que es un punto positivo, y de serie sensores de aparcamiento traseros en el acabado inicial. Después, dependiendo del acabado, ya tendríamos sensores de aparcamiento delanteros, cámara trasera, y le podríamos llegar a poner opcionalmente cámara de visión de 360 grados. No me parece caro, no se lo podemos añadir por ejemplo en el acabado inicial, pero sí que se lo podemos añadir en el Allure Pack. Sí que hay cosillas, hay 2 o 3 opcionales que se le pueden añadir. Viene muy cerrado el coche, pero sí que son interesantes añadírselos porque te hacen el coche un poquito más fácil de usar día a día. Al igual que se nos está yendo de las manos el tema de los precios en los coches, también el tamaño de los coches. Últimamente están creciendo, cada vez que hay una generación crece 10 centímetros. Que es un coche que debería de ser un coche utilitario para día a día, de tamaño pequeñito, cómodo y confortable, pero ya estamos en 4,40 metros de largo. Es un coche realmente bastante grandote. Interiormente, curiosamente no tanto, lo iréis viendo ahora, pero sí que la postura de conducción, o sea, el volante lo tenemos muy atrasado, lo que es el morro del coche es grandísimo, sí que el maletero está bastante bien, pero las plazas no son tan grandes como aparenta. Tiene, dependiendo del acabado, una opción que es muy buena, que es el acceso sin llave. En el Allure Pack, por ejemplo, lo tendréis integrado ya. Es súper cómodo porque tan pronto te alejas un poquito, ya te detecta y se cierra automáticamente, y lo mismo cuando te acercas al coche, siempre que tengas la llave en el bolsillo, es muy cómodo para el día a día. La puerta tiene un cierre bastante normalito, robusto, y el acceso es bastante bueno. Lo curioso es que con los asientos eléctricos siempre el asiento se atrasa bastante. Entonces, primer detalle, tenemos la banqueta allá atrás, si os fijáis, entonces para sentarnos como que hay que hacer un giro, y también el problema es que para acceder a las plazas traseras como que hay muy poquito espacio, lo veréis ahora. Una vez entramos en el coche, la sensación es muy buena, tanto en calidades, posición de las cosas. Lo primero que choca es la posición del volante. El tamaño del volante es muy pequeñito, parece de videoconsola, y a mí una de las cosas que no me gusta nada es cómo se ve el cuadro a través de la parte superior del volante, ¿no? Porque además tapa un poquito el cuadro, y es algo que se hace bastante
te tienes que acostumbrar, te tiene que gustar mucho el puesto de conducción de este coche. Es algo a tener en cuenta, que por favor ir a probarlo, porque se hace muy raro tanto entrar y salir del coche porque el volante está bastante bajito, como la posición del puesto de conducción. Los asientos van a variar dependiendo del acabado, y es que cada acabado tiene un tapizado diferente y un tipo de asiento diferente. Desde el principio serían asientos en tela, el siguiente acabado, el Allure, ya tendría algunas partes, algunas zonas en símil de cuero, y luego estos serían ya los asientos más altos de gama, que llegarían a tener incluso asientos con masaje, regulación eléctrica en la parte del conductor, con memorias en los asientos, y la verdad es que son súper cómodos. Son anchos en la parte de abajo, son anchos en la parte de arriba, sujetan bien, pero si os fijáis, aún así son un poquito blandos, tanto en la parte central como en la parte lateral, entonces la sujeción es buena. Sí que se notan todas las montañitas estas que hay por aquí, entonces cuando estás sentado notas todas las montañitas, pero bueno, está bien, y lo curioso es que te hace un masaje mientras conduces. Entonces, como curiosidad, regulación eléctrica en altura, en inclinación de la parte delantera y en inclinación del respaldo. Manualmente tenemos regulación de la prolongación de la parte delantera del asiento, solo en el conductor. En el acompañante sería fijo. En estos asientos, claro, en los asientos básicos tendría regulación en distancia y en altura, dependiendo del acabado en el conductor y en el acompañante, o solo en el conductor. El volante tiene bastante regulación. Curiosamente parece como esto creo que nunca lo había visto. Bueno, regulación la más alejada y subida, bueno, no vería nada del cuadro porque estaría tapado completamente por el volante, pero es una regulación muy grande. Hasta arriba no tanto, en altura no tanto, lo tengo bajito del todo. Sí, lo tengo bajito del todo. Y hasta arriba tampoco tenemos mucha altura, o sea, tenemos 9 centímetros, 10 centímetros hasta arriba. Es cierto que tenemos el techo eléctrico de cristal, ¿no? Pero no es muy alto. Mide unos 75, igual una persona muy alta tendría que tener cuidado con la altura de este coche. Y hasta la parte de atrás, teniendo esta regulación, nos quedarían 8, 9 centímetros. Es un coche que ya os digo que sorprende un poco las plazas tanto delanteras como traseras. Pero lo voy a dejar en una posición cómoda, que yo creo que sería algo así para mí, y con esta misma regulación después veremos qué espacio queda en las plazas traseras. Un punto positivo que me gusta es que las gomas son muy grandes y la insonorización es muy buena. Un detalle a tener en cuenta es que los cristales, dependiendo del acabado, tienen un doble laminado con una parte interior que lo va a hacer un poquito más insonorizado con respecto al exterior. Este los tiene, si os fijáis, tiene el doble laminado y en el medio una especie de resina o algo así, entonces sí que son cristales como muy gruesos. Las puertas van a depender un poquito del acabado. En los acabados iniciales no tienen luz ambiental, o no tiene, por ejemplo, el recubrimiento en este cuero. En la parte de arriba tiene una especie de goma acolchada, en la parte de abajo ya sería todo en plástico duro. Esto sería en cuero, esto sería acolchado, elevadores eléctricos, espejos eléctricos, los tiradores. Esta es la llave del 308, como veis es una llave bastante grandota. Lo que me choca un poco es que en un lado lo de Peugeot esté en este sentido, pero por el otro esté al revés. Entonces se me hace un poco, ¿sabéis? Lo de la simetría y esas cosas. Es grandota, no es muy pesada. Botón de bloqueo, desbloqueo y desbloqueo del portón trasero. Dependiendo si es el Station Wagon, el familiar, esto sería para abrirlo en las versiones que tiene el portón trasero eléctrico. El acceso sin llave es opcional dependiendo del acabado, pero el arranque sin llave es de serie ya desde el acabado inicial. Empezando por la parte izquierda, tenemos el botón del control de tracción. Esto sería para poner una moneda, acolchado, al igual que sería la puerta. Esta sería la palanca para las luces, automáticas, posición, cortas, largas, antiniebla trasero y 4 intermitentes. Las luces delanteras varían de 3 formas diferentes, y es que el primer acabado tiene un colmillo, las luces laterales que bajan con luz de posición, que serían un poquito más sencillas.
El siguiente ya tendría unas luces en LED completas con ese colmillo un poquito más moderno o refinado, y luego en las paquetes GT tienen las luces delanteras como traseras un poquito más perfiladas en la parte trasera de 3 garras y en la parte delantera un poquito más estrechas, pero siempre van a ser en LED. Encendemos el coche. Luces de posición, cortas, largas, destellos, 4 intermitentes, lateral. Si ponemos las luces de posición se vería así y así. Las traseras cambian esas garras que tienen un punto de diferencia. Cuando en los acabados iniciales son en líneas, en los GT serían en una especie de diagonal. Contacto. Coche encendido. Ahí tendríamos luces de posición, luz de freno, marcha atrás, intermitente, 4 intermitentes y antiniebla trasero. Si desbloqueamos el coche en la distancia, se van a encender las luces de posición delanteras, el colmillo hace un destello y desde la parte trasera, como veis, las luces traseras hacen una secuencia, se encienden las luces de la matrícula para iluminar un poquito el suelo y nos aparece el emblema de debajo del retrovisor. Cuando entramos tenemos las luces ambientales iluminando en verde y en la zona de los pies en blanco, y en el interior todo iluminado en LED blanco que nos va a bañar todo el interior muy bien, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, que está todo con muy buena iluminación. En el interior, cuando encendemos el contacto, vamos a encender un momentito el coche. Las luces delanteras tienen muy buena intensidad, son muy buenas de verdad. Y tenemos todos los botones iluminados en blanco, los huecos de debajo de las puertas también estarían iluminados. Luego tendríamos las luces ambientales, los botones del volante también tendrían luz y el cuadro se vería así. La parte central con el sistema multimedia, los botones digitales, los físicos. Hacia abajo la zona de la carga de inducción también tendría luz. Esta zona de aquí, como veis, tiene un poquito de luz para ver el selector de posición y un poquito hacia detrás el freno de estacionamiento. En la parte superior tenemos 3 zonas táctiles que serían luz de lectura izquierda, derecha y encender las luces delanteras y traseras de todo el coche para alumbrar muy bien todo el habitáculo. Y es cierto que alumbra muy bien toda la zona del coche, tanto delantera como trasera. Las luces son muy buenas. Para cambiar el color de las luces ambientales que veis ahí en los laterales del coche y en la parte superior de la pantalla, esto tendremos que venirnos a los ajustes, que serían aquí. Nos venimos a personalización y aquí tenemos colores de pantalla y color del interior. En color del interior nosotros podemos seleccionar, fijaros en la zona de arriba que está en azul, lo podemos seleccionar en el color que nosotros queramos, amarillo, rojo, blanco. Bueno, blanco no, bronce. Blanco sería este.
azul, naranja y púrpura, y cambiaría un poquito el tono de todo el interior. También le podemos cambiar el color de la pantalla y ponerlo en azul, en verde, en blanco o en rojo, y eso sería el cuadro que estáis viendo ahí. Vale, lo podéis poner en verde, en blanco y en rojo, y por último en un tono agua marina. Las luces son muy bonitas en general, muy bonitas. A la izquierda, ventilación, parte superior con el equipo de sonido. El equipo de sonido, este es el Focal, que es un equipo de sonido bastante bueno, con 10 altavoces y 600 vatios. Suena bastante bien, bastante nítido, pero es solo con el acabado GT Pack, el acabado final, o en el acabado GT se puede poner opcionalmente. Parte superior, sería todo sencillo. Este es el volante del GT. El volante normal es muy parecido, simplemente que la parte de abajo es un poquito más redonda. No tiene lo de GT, pero sigue siendo igual de pequeñito y achatado. Es de cuero liso y cuero micro perforado, en esta ocasión con la costura en verde, como veis, pero es un volante muy pequeñito. En la parte izquierda tenemos los botones para el control de velocidad y en la parte central el emblema, y en la parte derecha tenemos los botones de volumen, llamada, comandos por voz. Para los cambios automáticos tenemos siempre las levas detrás del volante, que son unas levas muy pequeñitas. Esa sería la palanca para el limpiaparabrisas delantero y trasero, y en la punta hay un botón para cambiar el cuadro y ver 3 opciones diferentes. Este es el cuadro del 308. Es un cuadro siempre digital, va a variar entre 2 opciones, que sería en 2D o en 3D, ahora os enseño la diferencia, pero cuando voy conduciendo, esta es la visión que tengo yo. Yo nunca veo ni lo de Peugeot ni la bandera de Francia, o sea, siempre me tapa eso. Esta es la manera de ver que tengo yo el cuadro. Se puede modificar bastante, se puede poner como uno quiera, porque lo bueno es que en el sistema multimedia tenemos varias opciones para verlo, ya predeterminadas, o lo podemos modificar nosotros a nuestro gusto. ¿A qué me refiero? Esa sería la primera pantalla, esta sería la segunda pantalla y esta sería la tercera pantalla. La verdad es que se ven muy bien, y luego le podemos modificar nosotros que en la parte izquierda tenga una función que nosotros queramos concreta, con un indicador concreto. ¿A qué me refiero? Que podemos variar la parte izquierda y poner esas cosas, medios, navegaciones, ordenadores de a bordo. Ponemos revoluciones a la izquierda, por ejemplo, y a la derecha le ponemos, pues no sé, ordenador de a bordo, y entonces vamos a poder ver en la parte izquierda revoluciones y a la derecha ordenador de a bordo. Es una forma de verlo y lo podéis personalizar, pero como os decía, vamos a darle hacia atrás, vamos a darle a no guardar, por ejemplo. Podemos personalizar también la pantalla táctil, ahora os lo enseñaré, pero podemos venirnos aquí y activar o desactivar el 3D. A mí me marea un poquito, porque lo que hace es tener 2 o 3 pantallas y tiene una especie de fondos. Si os fijáis, por ejemplo, en las agujas, tiene varios fondos. Esto cuando estás conduciendo depende de la persona, ojo, porque hay personas que le pueda gustar un poco más o un poco menos. Yo no soy capaz de acostumbrarme y lo llevo desactivado porque en vídeo no, pero cuando estás a lo mejor conduciendo y estás mirando hacia adelante y de repente ves hacia abajo y tienes que enfocar a todo eso, se hace un poco que yo prefiero llevarlo desactivado y se ve mucho mejor, pero se vería así. Este es el cuadro principal, tendríamos revoluciones a la izquierda, temperatura, velocidad, tendríamos otra vez revoluciones, que es algo que no termino de entender demasiado,
y a la derecha el consumo instantáneo, que si le damos en la punta del limpiaparabrisas podemos ver esos ordenadores de a bordo para ver los consumos del coche. En la parte de arriba tenemos el altavoz central del sistema multimedia, salidas de aire bastante sencillas pero con un buen diseño. Parte central en negro brillante con una pantalla muy grande con bastante información. Va a variar un poquito dependiendo de los acabados, y es que en los acabados iniciales no tiene navegación, se lo podemos poner a mayores en los acabados superiores. Es una pantalla que va a cambiar esta zona de aquí también dependiendo de los acabados, y en este acabado es táctil y lo podemos modificar y poner funciones o accesos que nosotros queramos a emisoras, a contactos, a ciertas aplicaciones. Esto lo podemos modificar, y la pantalla es bastante intuitiva, bastante sencilla de ver. Tenemos, si os fijáis, varios menús, ¿vale? Como son climatizador, menú principal, que sería este. Ese sería el climatizador, ese sería el navegador y ese serían los asientos. A mayores podemos bajarlo y tener algunas funciones rápidas como son lo del cuadro de 3D, el brillo de los botones. Si pulsamos con 3 dedos accedemos al menú inicial, que nos daría acceso a todas esas funciones de una manera muy rápida. Estemos en el menú que estemos, pulsamos con 3 dedos y accedemos a todas esas funciones. Se ve bien, va bastante fluido en general. Si quieres acceder en algún momento al climatizador no tarda en responder, como por ejemplo en el grupo BAG, es bastante rápido. Eso sí, es un poquito más complejo que si fueran botones manuales. Me encantaría que estos botones que podemos configurar en la parte de arriba que fueran para el clima y tenerlos mecánicos, ¿no? Sin que fueran digitales. Pero bueno, podemos calefactar los asientos o el volante, dependiendo del acabado ya lo tenemos. Y una cosa que me gusta mucho es que va controlando la calidad del aire, y si detecta que la calidad del aire es mala, automáticamente pone la recirculación interior del coche o intenta purificar un poco más ese aire. La verdad es que es un detalle que me ha gustado bastante. En medios podemos cambiar entre la radio y lo que estemos reproduciendo. Esta sería la radio y esto sería lo que estaríamos reproduciendo, en este caso Apple CarPlay, música a través de YouTube Music. Luego tendríamos la navegación a través de TomTom. Se ve bastante bien porque es completa, es una navegación muy grande, se ve muy clara. Luego tendríamos teléfono, que nos entra directamente en Apple CarPlay, en donde tendríamos nuestros contactos y llamadas y demás. Y luego en Apple CarPlay, que sería esto, tendríamos nuestras funciones, ¿vale? Lo de siempre, las aplicaciones de siempre y las funciones de siempre con nuestra música. Se ve muy bien, muy claro, muy nítido. La pantalla se ve de muy buena calidad. Me gusta mucho cómo se ve el sistema multimedia de Peugeot en este 308, porque además es bastante sencillo, bastante fluido, y las transiciones están muy bien diseñadas. O sea, si os fijáis, constantemente, o sea, no se queda pillado ni nada. En los asientos que tengas masajes, puedes configurar también los masajes y que te dé masajes. Un poquito más abajo tenemos la rueda del volumen. Este serían funciones permanentes, que sería acceso a los ajustes del coche, modificación de algunas aplicaciones y funciones, ¿vale? Como veis. Y tenemos el tutorial, por si queréis hacer el tutorial, para ver cómo funcionan el resto de cosillas. Para ir a los ajustes, de todas formas, os vais al menú inicial y aquí en ajustes tenéis más ajustes que los del coche. El coche entra de una manera muy rápida en ahorro de batería, porque ya no sé cuántas veces he encendido el coche para que no entre en modo de ahorro de batería. Y ahí podéis ver los ajustes del coche para modificar ciertas cosas. Vale, desempañamiento delantero, recirculación del aire, desempañamiento trasero, apagado del clima y el botón para los cuatro intermitentes, que este sería en rojo. Ese sería el hueco para la carga inalámbrica del teléfono móvil
dependiendo del acabado ya nos lo añaden de serie, y está en una zona que está bien porque me gusta esta posición, porque aunque te manden mensajes o lo que sea, no te distrae. Estás en un punto de conducción en el que aunque te manden algo, no te va a distraer. No es como cuando está a lo mejor muy a la vista y tienes el teléfono siempre mirando hacia ti. El botón de encendido apagado, que hay que dejarlo pulsado 2 segundos para encender o apagar el coche. Las diferentes posiciones para la caja de cambios automática. Vale, vamos a encenderlo un momento. Ahora que lo apago me doy cuenta de que lo tengo que encender para enseñaros. Cámara de visión de 360 grados. No viene de serie con casi ninguno, excepto con el superior de todo, pero se le puede añadir no muy caro. Entonces yo recomiendo que se lo añadáis porque se ve perfectamente, tiene muy buena definición y para aparcar y moverte por ciudad esto es una gozada. Llegas a un punto ciego y quieres ver un poco la parte delantera y ves la parte delantera, quieres ver la parte trasera y lo ves perfectamente con un ángulo de visión muy bueno. Y luego tienes la visión de 360 grados para aparcar y moverte y demás. Esto es una gozada, se ve perfecto, de verdad, de los mejores que hay ahora mismo. Luego tendríamos Drive hacia adelante, M para tener cambio manual. La consola central es muy ancha, eso es cierto, tiene un hueco muy grande en la parte derecha, toma de 12 voltios, USB en la parte derecha y el hueco está forrado de goma, entonces para poner algunas cosas está bastante bien. Eso es un iPhone 12 mini, para que os hagáis una idea del tamaño. Igual la cartera o las gafas estarían bien. La parte lateral es en cuero, esta zona toda sería en un color plata, me parece mucho más bonito que las consolas en negro brillo. Me parece preciosa esta consola porque además parece que no brilla mucho, habría que verla en verano, pero no brilla mucho. Estos son los modos de conducción que sí que cambian bastante la respuesta del coche. En la prueba en carretera os hablo un poquillo de ello y a ver si me acuerdo de enseñaros la diferencia que hay, porque la verdad es que hay bastante diferencia. Aquí tenemos un portabebidas, botón para freno de estacionamiento eléctrico de serie ya con todos los acabados. Este hueco es bastante peculiar porque tiene acceso a la parte central del reposabrazos y eso es por si quieres tener el cable de carga del teléfono móvil, por si tu teléfono no tiene carga inalámbrica o por si quieres tenerlo conectado por cable, pues tienes el acceso al reposabrazos a través de ese hueco, que sería a través de ahí. Es decir, esto conecta con esto, entonces puedes sacar tu cable de carga a través de ese hueco. Me pareció curioso y bueno, no está mal porque hay mucha gente que carga su teléfono a través de cable sin tenerlo por inalámbrico. Entonces ahí tenemos el conector, una luz en la parte de abajo y sería forrado de goma en la parte de abajo, plástico duro en el resto. Sería de goma y acolchado, es casi seguro de goma porque el tacto es muy gomoso. En la parte de arriba están los micrófonos para manos libres, llamado de emergencia, llamada asistencia técnica. Este sería para el techo de cristal, que depende del acabado, las luces que habéis visto, el espejo sin marco ya es de serie en todos los acabados, se ve bastante bien hacia atrás, tenemos buena visibilidad, porque aún por encima los retrovisores son muy grandes, se ve perfectamente. Y un detalle y es que se bajan cuando ponemos marcha atrás para ver la acera y para ver un poquito la zona de estacionamiento, punto positivo. Este sería el botón para abrir el techo de cristal y es que tenemos una cortina que sería manual hasta la parte trasera. Si os fijáis el techo es muy grande y podemos abrirlo. No se abre demasiado, pero tenemos un techo precioso. Desde fuera se vería así y lo podemos cerrar o lo podemos poner en una posición que esté un poquito abierta, que desde fuera se vería así. Parasoles con la luz que habéis visto. Igual en el acompañante
Y por último, la guantera. Una guantera toda forrada. Os voy a enseñar cómo suena. Este es el HDI de 130 caballos automático. Normal, es un coche con un sonido normal. Estos son los reposacabezas de Peugeot que podemos subir o bajar con el emblema de Peugeot en la parte central, costura en amarillo, costura en azul. Como veis, son unos asientos con muchísimas formas, y además estas formas luego se sienten cuando estás sentado en el coche, se sienten en la espalda y en la parte de abajo. Estos serían los botones de las memorias y la regulación tanto lumbar como del asiento. Visualmente el coche es como muy moderno, muy bonito, arropa bastante, pero bueno, detalles, el volante, el cuadro, la altura del coche, que no es muy grande. Varios detalles laterales a tener en cuenta, y es que los acabados GT tienen el emblema este, como si fuera un Ferrari, pero bueno, para los acabados GT. Espejos en negro y el lateral de las ventanillas en negro brillo, dependiendo del acabado, claro. La zona de las puertas traseras es una puerta que aparenta ser grande hasta que entramos, entonces nos damos cuenta de que es un poquito pequeña. Si queremos acomodar a los niños nos queda un poquito bajo y nos queda un poquito justo. Entonces es curioso que un coche de casi 4 metros de largo no esté mejor aprovechado, ¿no? Y es cierto incluso que la distancia entre ejes aumentó para supuestamente dar un poquito más de espacio, ¿no? Pero tampoco tiene mucho más. El interior del coche en las plazas traseras es justito. Es justito. Primero, he tenido que ir a comprobar si el asiento se había vuelto hacia atrás eléctricamente y no, se había mantenido en mi posición. Pero estoy casi sin meter los pies y me está tocando en la parte delantera de la punta del pie, y no lo tengo bajito del todo, sino que lo tengo en una postura cómoda para mí. Luego, estoy completamente tocando atrás y mis piernas tocan el lateral del asiento, en la parte trasera. Entonces me da la sensación de que voy en un avión de Ryanair, con esta sensación así como que mis rodillas van tocando algo seguido, ¿no? Y ya os digo que adelante tampoco hay mucho más espacio. Tenemos un reposabrazos, el reposabrazos sí que está bien, es cómodo, la postura está bien, pero seguimos tocando las rodillas constantemente con el asiento delantero. Hasta arriba, sabiendo que mido unos 75, bueno, ni tan mal, 7 centímetros, hasta arriba no está mal porque el techo se curva hacia arriba y nos da un poquito más de espacio. En altura está bien, pero en distancia es muy justito. Los cristales traseros serían oscurecidos dependiendo del acabado, gomas bastante grandotas. La zona de la puerta sería plástico duro, símil de cuero acolchado, con las costuras, elevalunas eléctricos, los tiradores y el equipo de sonido, también en la parte trasera. Si os fijáis, el asiento está en mi postura, no lo he tocado. Y esto es a lo que me refiero, tocan las rodillas en el lateral constantemente, mi postura es ir un pelín más abierto, no es ir así constantemente, es que voy un pelín más abierto. Entonces voy tocando seguido en las rodillas. Yo no sé si será de estos asientos concretamente, porque estos asientos son muy anchos. Al tener el tema de los masajes y todo, son un poquito anchos. Quizás los asientos normales, sin tener los masajes, sean un poquito más estrechos y tenga un poco más de espacio en la parte trasera y no sean tan bajitos. Porque este es el tamaño, creo que es el coche con las plazas traseras más pequeñitas que me he montado. Y no, me están tocando arriba en las puntas de los pies.
Es muy pequeñito. Columna central no muy alta, por ahí tenemos un hueco, doble USB, salida de aire y el micrófono para las manos libres de la parte trasera. La puerta es muy bonita, las formas de la puerta y todo, la verdad es que son muy bonitas. Parte trasera con los asientos a juego con los delanteros, son unos asientos muy elaborados, anclajes Isofix a la izquierda y a la derecha. La ventanilla es un poquito estrecha, pero es bastante larga, pilar C y cristal hacia atrás. Reposabrazos, con portabebidas y con una zona para poner el teléfono móvil o la tablet o algo así. Aquí tenemos acceso al maletero. Y está muy bien rematado porque, por ejemplo, la parte trasera del asiento tiene un tacto así como de plástico un poquito gomoso. A ver, las calidades y los tactos del coche están muy bien. Pero el tamaño... Me habría gustado probar uno con los asientos normales para ver si esto también pasa en los asientos normales. La parte trasera, en las versiones básicas, esto no estaría, este embellecedor así cromado no estaría, pero la visión es muy bonita, el coche es precioso. La parte trasera de Peugeot en las últimas generaciones creo que está mejorando un montón porque hace esta línea que une los dos lados y creo que queda muy bonito. El nuevo emblema de Peugeot me parece súper bonito. Me gustó el emplazamiento del botón para abrir el maletero y es que está en la parte de abajo de la línea y se hace cómodo abrir y cerrar el maletero desde la parte trasera. El coche es bastante ancho, si os fijáis tiene unas caderas bastante grandes, un paragolpes muy grande. Tenemos sensores de aparcamiento traseros, la cámara trasera tiene limpieza, o sea, si vosotros le dais al lavaparabrisas con el eyector también limpiaría la cámara. Este pitote que sale por aquí sería para limpiar la cámara trasera. Lo que no me convence tanto quizás son estas luces, ¿no? Creo que quedan como muy... desentonan un poco con la trasera del coche. Y para abrir el portón es aquí. Tiene el botón en esa zona de ahí. Y este sería el maletero. Buena capacidad, buen tamaño, bastante simple porque es todo como muy cuadrado y para cargar objetos es lo mejor. Luz en LED trasera y la redecilla en la parte izquierda y en la parte derecha sería sencillo, sin nada. Esta sería una maleta con medidas estándar para llevar en un avión y fijaros que está bastante bien en tamaño, incluso casi cerraría la tapa del maletero. No está nada mal en cuanto a capacidad de maletero. De hecho, creo que se me hace demasiado grande para el coche que es. Yo quizás le habría robado aquí 4 o 5 centímetros y se los habría dado a las plazas traseras. El doble fondo tiene un tirador. Y este sería el doble fondo del maletero con los triángulos. El equipo de sonido, ahí estaría el bajo, el buffer y el kit antipinchazos, pero bueno, es muy sencillito. Y la bandeja se sujeta ahí momentáneamente mientras estamos haciendo lo que sea en la parte de abajo. Pero claro, aquí hay un detalle y es que no se llega a cerrar la bandeja de todo porque toca en las herramientas y ya le he dado vueltas, he buscado si había alguna otra zona en la que poner las herramientas, pero las herramientas son demasiado grandes para la posición de la bandeja. Para batir los asientos quitamos la bandeja que tiene una especie de cosas un poco raras. Bajamos el reposacabezas y le damos hacia adelante. Y esta sería la capacidad. Los asientos quedarían un poquito inclinados, quedaría un salto entre maletero y plazas traseras y quedaría así. Y es que creo que es la primera vez que veo este sistema para enganchar las cuerdas al maletero. No deja de ser un coche útil para el día a día, con un tamaño de maletero bastante grande, por si quieres llevar pues la compra, el carrito de los niños, los trastos de la playa. Entonces es un coche muy útil en ese aspecto, ¿no? Que
han priorizado un poco en el maletero, en el diseño. El diseño es precioso, o sea, el diseño de este coche, fijaros las líneas que tiene, que me parecen preciosas, pero claro, no hay muchos colores, pero hay buena variedad. De serie vienen verde siempre. Opcionalmente, por un poquito menos de 800 euros, sería el color más caro. Sería este tipo de colores que serían un poquito más especiales, ¿no? Por ejemplo, el azul. El azul creo que le queda muy bonito con todos los detalles que tiene en negro, porque si os fijáis en las luces, en los cristales tintados, en el pilar este en negro, las ventanillas todas en negro, creo que queda un efecto muy bonito en general. Un pequeño fallo que eso esté en rojo ahí, pero en general los colores están bastante bonitos, en blanco perlado, en azul, en rojo, en verde. Y en llantas, cada acabado va a tener su llanta, no hay posibilidad de poner unas llantas diferentes que no sean de un acabado concreto. Pero bueno, no sé, tampoco están feas las llantas, están realmente muy bonitas estas, por ejemplo, con el emblema del centro en negro y plata. El diseño del coche me parece espectacular, muy bonito, muy bonito. Pero tienen que trabajar un poquito el interior, porque madre mía. Cuando me refiero a trabajar el interior es darle un poco de espacio, distribuir un poquito mejor la posición de las plazas, ¿no? De hecho hay muchísima gente que dice que, bueno, el puesto de conducción es muy concreto. Hay mucha gente que me habéis dicho cuando grabé el 208 que os ha encantado la postura de conducción, y una de las razones por la que habéis comprado el 208 ha sido por la postura de conducción. Evidentemente todo para gustos, así que ir a probarlo, porque igual lo que a mí me choque y se me haga muy raro, igual a vosotros os guste, ¿no? Entonces ir a verlo, porque la verdad es que es curioso, pero igual se puede encajar perfectamente con vuestros gustos, ¿no? En la descripción os dejo la prueba en carretera por si le queréis echar un vistazo a mi opinión personal sobre la conducción, consumos, aceleraciones, motores y demás. Como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!